Pues buenas tardes, buenos días o buenas noches, según sea el momento en que quien esté viendo este vídeo tenga la oportunidad de acceder a esta conversación. Tengo el enorme placer de conocer, de entrevistar, de charlar con David Montenegro. Yo tuve la suerte, fue un regalo de la vida, conocerle a principios de este año, en el 2026, en febrero, porque la vida me llevó a Uruguay a acompañar a Horacio Valente a hacer de traductor en unas conferencias sobre el tema extraterrestre, y la organización, el organizador, me llevó a casa de David y de su esposa, que es un encanto, Daniela, a pernoctar allí. Y fruto de aquel encuentro, pues fueron momentos de conversación, momentos de charla. David es un hombre muy interesante, es un músico profesional y vamos a ver qué tocamos como temas porque mi interés fue entrevistarlo para que también vosotros, los que veáis este vídeo, lo escuchéis. Entonces, yo sé ya algo de tu historia porque lo estuvimos comentando, pero la gente no. Entonces, ¿quién es David Montenegro? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marcos. Qué gusto reencontrarnos a través de esta plataforma. Y bueno, acá estamos. Feliz de poder compartir contigo y con toda la audiencia y la gente que, que vea este programa. Y bueno, acá estamos en un proceso muy lindo de una vida muy intensa, viviendo momentos mágicos con la música, con los instrumentos. Yo empecé como luthier primero, bien a experimentar con materiales orgánicos, y así fue surgiendo, bueno, eso lo empecé muy jovencito, ¿no? Y así fue surgiendo el músico a través de los años. Sí, porque una de las cosas que me impresionó a nivel personal era cuando supe que estaba hospedado o me hospedaba o me brindaba su amistad y sus atenciones un músico profesional. O sea, tú estás contando ahora que eres luthier o que empezaste como luthier, pero tú eres un músico profesional. Has grabado vídeos, discos, has estado en conciertos. Me contaste incluso de dónde te viene o cómo empieza esta vena tuya musical. Cuéntala. Bueno, está a mí yo cuando era pequeño y cuando iba a la escuela, a la primaria, en una escuelita rural, me gustaba mucho a mí bailar y cantar, qué sé yo, participaba de los eventos de la escuela de danza y de tradicionales, ¿no? Y cantar canciones populares de la época. Y mi mamá un día me dice, yo tenía 10 años, me dice, ¿cómo me gustaría que un día aprendieras a tocar la quena? Y me quedó eso y, y al poco tiempo conocí a un señor eh, que llegó con una exposición de instrumentos étnicos y de los pueblos originarios de Chile y de América ahí a la escuelita. Y bueno, y ahí quedó la semilla. Y de ahí arrancamos a experimentar cosas y qué sé, yo, sonidos, nada de música, ¿no? La música la vine a ver después de los 20 años, pero sí experimentando previamente, buscando espacios para aprender y conocer un poco más. Y bueno, primero fue la flauta dulce en la época escolar, cuando más grande. No tenía acceso a este tipo de instrumentos, sino solamente experimentando con lo que encontraba ahí en mi entorno, que no hay bambú, no había bambúes en la zona. Después todo se fue dando y al final fui conociendo gente cuando vas creciendo y te vas moviendo de un lugar a otro. Yo no estaba en Santiago en ese minuto, más cerca de Santiago que la capital de Chile, sino que estaba más al interior y era más complicado, épocas de dictadura y todo eso complicó más las cosas. Habían instrumentos que estaban vetados por el Estado en aquel minuto, como la quena, los charangos, los sikus, los zampoños. Bueno, no teníamos mucho acceso. Y si te agarraban con algún instrumento de esta naturaleza, te metían preso.
literalmente, y te quitaban los instrumentos, qué sé yo, te los rompían. Les pasó a muchos músicos amigos también eso. Y después todo quedó ahí en la nebulosa un tiempo, viajé, salí de mi país y bueno, y así fui retomando a través del tiempo. Y ya hasta que ya acá estamos. En Uruguay, a los 3 4 años de haber salido de Chile, al final, como viajé por Europa también un poco, di varias vueltas por acá por Sudamérica, andando por diferentes lados, y bueno, y llegué aquí, donde encontré materia prima, encontré espacios, músicos, qué sé yo, empecé a estudiar, a formarme más, lo mío era más empírico en aquella época, más en una cuestión eh, artesanal, mismo con los instrumentos, pero acá me fui haciendo la formación más de músico. Bueno, pude ir un tiempo a un conservatorio, después a diferentes talleres de experimentación musical, qué sé yo, hasta encontrar un camino para llegar a lo que sucedió después, que fue toda una sorpresa para mi vida, conocer músicos a todo nivel, músicos de la, de cámara, músicos de rock, músicos de New Age, qué sé yo, folclore, popular. Así que experimenté por todos esos lados hasta que encontré ahí mi propio camino, que es la música etno-espiritual, que es lo cual yo me dediqué años y a trabajar en una área parecida a la musicoterapia, y con otra gente, y bueno, y después siguiendo mi camino, ¿no? Que fue ir en la búsqueda de mi sonido, de mis instrumentos. Previamente como yo fabricaba los instrumentos, le hice a muchos músicos de diferentes nacionalidades. De hecho, hay instrumentos míos por todas partes del mundo. Digo, eh, en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, en fin, hay instrumentos míos sonando por ahí. Y bueno, y ha sido ese mi viaje, que ha sido maravilloso porque también el hecho de empezar a tocar ya con gente más importante me llevó a viajes a México, Argentina, Brasil, eh, Italia. Bueno, ¿qué te puedo contar? Hay mucho para hablar de todos Has, estos temas, ¿no? Es has- mágico. en esta intervención de ahora, has comentado dos cosas. Una me ha sorprendido porque no la conocía, la otra sí. Te aseguro que fue quizás uno de los detonantes de donde surgió la idea y el deseo de hacerte esta entrevista. Y lo has comentado, decías que un día, paseando con tu madre, es tu madre la que te sugiere que te conviertas en músico. Es decir, hay un programa de alma que has ido desarrollando en todo este trayecto que has estado haciendo y que has explicado grosso modo, pero todo arranca de un paseo en el que tu madre te dice, oye, hijo mío, toca la quera. Hasta llegar a desarrollar, has dicho, la música étnico-espiritual. O sea que, profundizando entonces en este tema, ¿qué es para ti como músico la música? Y déjame que haga una pequeña comentario, a modo de comentario antes. Yo tuve también aquí Sí, en Barcelona la oportunidad de conocer a un músico que es casi profesional, no ha sido músico, pero muy bueno, ha tocado y tal. Y él decía, mira, Marcos, nosotros los músicos escuchamos la música de manera diferente a como las escucha el público. Entonces, desde esa perspectiva, que me imagino que para ti también tiene que ser así, ¿qué es para ti la música? ¿Qué es para ti hacer música? ¿Qué es para ti enseñar música? ¿Qué es para ti fabricar instrumentos musicales, reparar instrumentos musicales? Por partes, son muchas preguntas, pero venga, ¿qué es para ti la música? y la música es el lenguaje del alma, diría yo, que los sonidos están todos en el universo, en el éter. Solo hay que conectar y bajarlos. Meditar mucho en el silencio, que también es música. Y
y bueno, la manifestación más real del espíritu es cuando tú empiezas a tocar un instrumento o a sonarlo, a descubrirlo y empiezas a hacer cosas libres, sin esquemas, sin partituras, sin ninguna referencia externa, solamente sonando dentro de tus posibilidades, que puedes tocar 3 notas, 5 notas, no importa. Lo importante es empezar a beber de ese néctar que te envía el universo, ¿no? Y que está a disposición de todos. Eh, y fue eso, tal vez lo que a mí me detonó algo muy especial y pude llegar a hacer algo musicalmente hablando, porque grabé hasta ahora, ¿no? He grabado 3 discos como solista, sin pensar demasiado, este acorde puede ir bien acá, o esta nota si la tiro para arriba, si la meto acá, le hago esto, le hago... No, sencillamente sentirlo y hacerlo. Por eso me nació la idea de lo etno espiritual y con instrumentos orgánicos. Por ahí, con el apoyo de alguna máquina, como vas a ver en los discos, los temas que están grabados, que algún sintetizador, algún efecto de máquina, pero en general intento hacerlo lo más orgánico posible, en todos los sentidos. Y la música es eso para mí, vivirla desde lo experimental, ¿m? No pensando en lo comercial, sino pensando en transmitir mi sentir desde un lugar diferente. Tuve en una ocasión, estando en Argentina, tuve la ocasión de hablar con también un músico, no profesional a tu nivel, pero un músico que también ha dado conciertos. Y él me dijo él me propuso una reflexión que me hizo pensar mucho. Él dijo que originalmente dice, la música es un lenguaje, no es un sonido. Dice, y ese lenguaje nos abandonó, o sea, se exilió de la tierra. Yo entendí que se refería por el estado anímico de las personas, y él le llamaba el lenguaje irdín. ¿Cuál es tu visión si me escuchas decir Hola, música y hola, lenguaje? perdón, esa última parte se cortó. Sí, sí, se cortó un momento, vi que la imagen se colgaba. Decía, ¿cuál es para Sí. ti, si puedes definirlo en tus palabras, la diferencia entre música y lenguaje musical? Bueno, el lenguaje musical, digamos, nosotros lo definimos cuando estudiamos música eh, en forma académica, ¿no? No te quiero decir que yo sea un académico de la música, soy más bien me siento más artesanal, digamos, mirándolo desde este lugar. Y bueno, el lenguaje eh, tiene razón este músico cuando te dijo, bueno, te habló del Irdín, qué sé yo, es una lengua cósmica. Y bueno, no hay más, no hay nada para inventar. Ni lo que yo te diga va a tener tanto valor como sentirla. La música, por un lado, el lenguaje se le dice a la música escrita, ¿no? A la escritura musical. Y lo otro es para mí, ¿no? En lo personal es espiritual, el sentirlo. No sé si me expliqué bien, tú me dirás, Sí, sí. Es que ¿no? hablar de las cosas que va más allá de lo tangible no es fácil, pero sí, sí, lo estás expresando. Además, se te notan tus acciones, tus movimientos, cómo entras dentro de ti para querer expresar lo que estás diciendo. Sí, sí, sí. Claro, y en lo personal fue una búsqueda. Mira, tal fue así, la búsqueda de este lenguaje, ¿no? De la música, que cómo se expresara a través de mí. Yo pasé como les comenté, pasé por todos los géneros en su momento. Y fue muy,
muy loco porque no me sentí pleno. No me sentí satisfecho lleno, ¿no? Y grabando con muchos músicos, viste que cuando uno, en un momento que hubo un auge acá de la movida con todos estos instrumentos que yo llegué a tocar en 3 bandas, pero sentía el vacío, ¿no? Y sí, quería buscar otras cosas y quería encontrar mi propio sonido, mi propio lenguaje, cómo transmitir mi propio lenguaje, vamos a decirlo claro. Y bueno, apareció un día la idea, me surgió la idea de grabar, empezar a grabar. Esto fue después de un viaje a México, allá por los principios del 2000. Porque muchos años lo postergué. Lo tenía ahí guardado. Y grabé Hijo del Viento, que fue muy increíble, fue increíble ese trabajo, porque ese fue el que me despertó y me llevó a otros lugares. Y vi que llevó a mucha gente a otros lugares. Y eso es lo mágico. Un disco que empezó a ser usado muchísimo en meditación, en temas que se usaron en cortinas de programas, en el Reiki, qué sé yo. Me llegaba info de todos lados. Eh, o una vez una amiga me pidió que fuera a tocar así también desde ese lugar, desde lo espiritual, a su papá que estaba en un hospital para morir en días, en horas, que le fuera a tocar, hacer unos sonidos para que su alma eh, para que él desencarnase. Y allá fui y toqué y bueno, y él estaba metido en la cama como en posición fetal, con así, viste, como así. Y, y cuando yo empecé a tocar una flauta nativa americana, estaba así y abrió los ojitos celestes así, y como los abrió así y como una muesca, una sonrisa apareció, se manifestó en su cara así un instante de alegría, cerró sus ojitos y se quedó ahí. Y bueno, y al otro día, creo que ya el otro día en la tarde, ya desencarnó. Ese para mí fue un regalo maravilloso porque hacía días que él ya no abría los ojos. Entonces tú te das cuenta hasta dónde llega el sonido, la vibración del sonido. Vamos a llevarla por ahí. Para mí la música es vibración. Y tú tienes que estar armónico, muy armónico para poder expresar esta música desde este lugar, ¿no? Desde que es, no sé, se puede llamar una alta frecuencia vibratoria, digamos. Un poco ya la veo por ahí, me parece. Cuando estuvimos juntos, te hice un comentario en tono musical que tú conocías. Te dice que hay un indio navajo, creo que es, Carlos Nacae, que él decía que cuando tocaba las flautas, eso es un músico también profesional norteamericano, dice, cuando toco las flautas que me habían pertenecido a mis antepasados y todos ellos tocan conmigo. Tú eres luthier, tú eres luthier. Cuando estuve ahí en tu casa, de hecho tú ahora estás ahí creo reconocer el taller donde tú Sí. reparas y fabricas instrumentos y estas cosas. Incluso me enseñaste las cañas de bambú que tenías en tu jardín que te sirven para luego hacer las flautas. ¿Cuál es ese proceso ya desde el principio que tú pones cuando haces un instrumento y que si eso que tú pones sientes que tiene una repercusión cuando tú tocas ese mismo instrumento o cuando ese instrumento sigue su camino y alguien lo compra y alguien lo adquiere y empieza a ser su propio camino? ¿Qué sientes tú cómo es ese proceso? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo realizas? Y luego te diré por qué te he preguntado esto. Bueno, hay toda una ceremonia. La vida es una ceremonia. Nuestra existencia. Fíjate que a mí me ha pasado,
Cuando yo soy mucho de ir a los lugares eh, donde está la materia prima en pie, verde, y elegir la caña. En este caso estamos hablando de caña. Las maderas vienen procesadas, ya vienen ya cortadas, qué sé yo. Acá no hay maderas, variedades de maderas como hay en otros países. Entonces se importan las maderas como para hacer buenos instrumentos. Y, pero sí, hay toda una comunicación previa antes de meterme en un matorral de cañas a cortar de repente donde hay 100 cañas y hay 3 4 que me sirven para lo que yo quiero, para hacer los instrumentos que tengan realmente ese valor, ¿no?, espiritual que yo le llamo, y que tengan ese grado de madurez. Por ahí me he parado frente a un matorral de cañas y he mirado cuando uno tiene esa oportunidad y regalarse ese minuto de mirar el todo y de ahí ver, aquella caña me sirve, esta otra puede servir para esto, No, pero qué sé yo, no la voy a cortar, no, aquella está buenísima, pero no sé, me parece que no, está muy adentro. Ves todo, ese matorral verde lo ves todo así que es impenetrable y te vas. Caminás 20, 30, 50 metros y te vas pensando. Y esa conexión del material con tu espíritu, que se conecta seguramente con el elemental del matorral de la caña, del bambú en este caso, te hace volver. Y por arte de magia, llegás a esa caña que estaba inalcanzable, buscando huequitos, vuelta, 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 y te la encontrás y la tenés en tus manos. Yo a ese proceso le llamo como que la caña se dona para que yo la transforme en un instrumento musical, para que siga generando esa magia en el ejecutante de cualquier lugar. Eso te puedo decir. Eso es lo que siento. Te, Magia. te lo, te lo preguntaba porque recuerdo cuando estuve allí contigo y por eso te hacía la pregunta, Ujú. que me explicabas el proceso de reparación que habías realizado con un instrumento, creo recordar que era una guitarra que estaba como muy mal herida, todo el trabajo que tú hiciste de reparación, de cuidado, el barnizado, la madera para conseguir el sonido, es decir, un instrumento es algo vivo, es un ser vivo, cuando tú tocas o cuando tú oyes tocar a alguien, el que da el sonido es el instrumento, es el aparato, es el violín, la guitarra, la flauta, pero es el alma el que lo hace sonar, que sale a través de ahí, pero te pregunto, ¿es verdad que el instrumento tiene su propia alma o tiene algo que aporta a esa alma que la gente siente? Es decir, tú a lo mejor, he dicho en otras palabras, a lo mejor tú de tu colección de flautas tienes alguna que le tienes un especial cariño o en determinados momentos sabes que solamente puedes tocar con esa, aunque a lo mejor sean dos flautas o dos quenas iguales y hagan el mismo sonido, pero escoges una y no la otra. ¿Eso funciona así a esos niveles tan profundos? Sí, funciona así. Sí, 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 sí. Y de hecho, yo tengo un set con el que viajo y me he hecho cientos de años de cañas nuevas, pero esos instrumentos los tengo hace 25 años, más o menos, algunos tienen más, han viajado conmigo para todos lados. Este, porque se han impregnado de esa esencia sonora que a uno le permite transmitir el verdadero sentir de lo que quiere expresar musicalmente.
uno la toca, la pulsa, la sopla o lo que sea, o la rasguea, no sé. La conexión es una transformación instantánea del ser mismo, ¿no? Porque uno también ya está conectado con el instrumento. Es un, como tú dices, ahí sabiamente, es un ser vivo también. ¿Mm? Yo siempre digo que el instrumento conoce tus emociones, tus estados, tu estado vibratorio en el momento que tú la tomas. A veces estás muy desarmónico o estresado. Entonces empezás a tocar despacito, a poquito, y vas llegando a un estado de equilibrio en todos los aspectos. Entonces empiezas a estabilizarte emocionalmente, te empiezas a conectar. Es muy importante ser consciente de lo que estás haciendo, ser consciente de que estás haciendo algo para la autotransformación. Imagínate para la persona que escucha, recibe eso. Si uno va a tocar a un lugar, por eso hablé al principio, uno, si no encuentra la armonía previa, la concentración previa, bajar las revoluciones, conectar con los instrumentos que va a tocar, con el momento, el lugar, la gente, es maravilloso ver cuando vos estás en el escenario y empezás a fluir en una melodía y hay esa conexión eh, energética y vibracional tuya que es de alta vibración, haces un puente maravilloso con la gente y ver gente que se le caen las lágrimas, estás cumpliendo la misión. Creo que va por ahí. Para, para un neófito como soy yo, que no conozco, o sea, me gusta mucho la música, pero yo no tengo oído musical, yo no. eh, Cuando yo oigo la quena, siempre me evoca un sentimiento de tristeza y de nostalgia de la que no me puedo separar. Es decir, y hay canciones tocadas con base de quena que me fascinan. Tú que eres un experto en música andina, ¿es verdad que la quena tiene ese sonido melancólico? ¿O tú, desde tu perspectiva o desde tu experiencia o desde tu conocimiento, lo definirías diferente? Bueno, tiene, tiene algo de todo. Uh, ¿Por qué? Porque la quena evoca los ancestros milenarios. La quena es un instrumento milenario, quizás de los más antiguos del planeta, ¿sabías? Con Sí. el didgeridoo de los aborígenes australianos y algún otro instrumento por ahí, alguna otra flauta que se han encontrado de hace miles y miles de años. Y la quena es un instrumento nostálgico, profundo, y tiene ese dejo, ¿no? Depende del estado en que vos estás. Si estás eufórico, obviamente que la quena va a brillar. Si estás en tensión, ese sonido va a ser duro. Y si estás en armonía, va a haber un equilibrio ahí entre esa tristeza y esa belleza o esa alegría. No sé, hay algo inexplicable que uno lo puede llevar a las palabras sino escuchándolas. Y es eso, la magia está ahí. Y yo siempre soy consciente de eso, por eso agradezco a mis ancestros también esta posibilidad de poder tocar un instrumento milenario y de poderlo llevar a la gente o al que te quiere escuchar, llevarla a un lugar diferente. Y eso es lo maravilloso. Aquí nosotros en Europa acuñamos un término genérico para toda una música que tiene una misma, valga la redundancia, musicalidad. La denominamos la música andina. Tú eres chileno, pero mi pregunta en este sentido va, es decir, la música de Chile, la música andina que se toca en Chile, la música andina que se toca en Perú, la música andina que se toca en Bolivia. Puede ser que tengan una misma raíz, pero ¿cuál es la diferencia que tú como profesional encuentras en cada una de ellas, si es que la hay? Porque a lo mejor me dices, pues no, Marcos, o sea, es la misma, solo que he tocado con distintos acompañamientos. ¿Hay alguna diferencia entre esas músicas? Bueno, todo el mundo andino
eh, quizás es una de las regiones y que involucra Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, Brasil. eh, por eso hablo del mundo andino, ¿no? Todo el macizo andino. El color de su música depende de la región. eh, y los toques también varían incluso en un mismo país, varían sobre todo en Perú y Bolivia, varían por ahí las formas, por el tema rítmico, y es una gama tan amplia, es como una paleta de colores sonoros que no te imaginas, es infinito. Te puedo decir muchas cosas y puedo decir muchos disparates al respecto, pero sí lo que te puedo decir es que es tan amplia la gama sonora de la música andina que no la podés descifrar en dos palabras. Y es tan mágica y profunda, y hay tanta variedad de instrumentos para tocarla, que no te lo imaginas. No te da la vida. Tu No espe- te da la vida. Te lo digo así, literal. Sí, sí, no, te creo, es un Yo he músico. ido a Bolivia, a Perú, estaba en Argentina, Chile, también, obviamente. este, y te maravillas. Te maravillas porque ¿cómo? ¿Cómo se llega a abarcar tanto en tan corta vida? Mm, buena reflexión. Tu especialidad son los instrumentos de viento, es decir, flauta, quena, esa flauta que ahora no me acuerdo el nombre, es como una especie de muchas flautas como en una especie de escala. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sicus o zampoñas. La zampoña, esa no me acordaba. Esas son tu Sí, especialidad, ¿no? sí, bueno, en mi época, ¿no? Hace años que vengo tocando así esporádicamente. Pero en mi época como violentista sí, toqué muchas zampoñas de todos los tamaños y colores y quenas de todos los tamaños y todas las escalas musicales. Y al tener la ventaja de que yo mismo me lo fabrico, entonces para determinadas necesidades musicales, depende del cliente que me contrataba en su momento, yo fabricaba el instrumento con esas características, tanto en afinación y escala musical. Sí, es eso. Y cuando te conocí, otra de las cosas que me sorprendió mucho, que decía, me dijiste que tú eras profesor de música o enseñabas música en una escuela digamos, de la temática de Rudolf Steiner, la antroposofía. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Tú enseñas en una escuela digamos, del sistema Steiner o tú enseñas música utilizando también el sistema Steiner? Y si la enseñas, ¿cómo se la enseñas a los niños? Bueno, hace años que no hago esto, ese trabajo, pero yo sí tuve un taller en un colegio, en una escuela Waldorf. Yo hice seminario de pedagogía Waldorf hace muchos años Vale. y, y entonces eso me facilitó también para comprender más en profundidad lo que es la pedagogía. ¿M? Y, y bueno, empecé a fabricar los instrumentos para la escuela Waldorf, que aún los sigo fabricando hoy, acá de Uruguay, ¿no? La escuela Waldorf de Uruguay. Eh, y sí, les enseñaba los instrumentos de los pueblos originarios. Tenía un taller independiente eh, que no estaba dentro del programa de la escuela, sino que estaba vinculado, pero por fuera, igual participando y activando la, la pedagogía también, aplicándola con los niños. Sí, sí, incluso
también en la misma forma del razonamiento que hacemos con los adultos hoy acá, que vienen a clase acá, es eso lo que hacemos. También tenemos el regalo de, de que de las escuelas Waldorf vienen un día a visitar el taller y hacemos también una experiencia eh, vivencial del pequeño luthier. Trabajamos una lija y un trozo de un tubo de caña y ellos lo terminan, lo pulen y lo terminan de afinar y se van sonándolo. Entonces ellos hacen su experiencia y hacen su acercamiento a este tipo de instrumentos porque esto también los religa con la región. ¿Qué te parece? Me parece impresionante. Es que estaba pensando estaba reflexionando sobre todas las connotaciones que tiene la música y justamente en base a esa reflexión que tú confirmas por lo que estás expresando, te quería preguntar, ¿por qué piensas o cuál crees tú que es el efecto de haber dejado, o sea, de haber ya, no digo impedido, ¿no? Pero antes se fomentaba que los niños estudiasen música o al menos diesen clases de música en su periodo formativo. Ahora esa es una materia que por lo que sea desapareció de las escuelas. ¿Qué efecto crees tú que puede producir el estar alejados de la música a ese nivel? ¿Y por qué crees tú, si es que hay alguna razón, que ha querido que eso sea así? Porque toda la discusión, toda la conversación que estamos teniendo en nuestro encuentro, estamos elevando la categoría de la música a algo espiritual y muy profundo, muy trascendental, muy de alma, que es lo que me llegó cuando te conocí. Porque hablamos de extraterrestres, de conciencia, de desarrollo. Digo, hombre, un músico profesional hablando de estos temas. Entonces, ¿qué piensas tú que puede haber sido lo que lo causa o el efecto que puede producir que la gente se desconecte de la verdadera música? Porque también se ha desconectado del espíritu. Y ahí está el punto. Los sistemas educativos han ido perdiendo esa parte, ¿no? Y sobre todo llevado por el sistema económico que hoy vivimos, de competencia y de poder. Y por suerte la pedagogía Waldorf no lo ha perdido. No ha perdido esa parte. El arte está presente en todo momento y la música también desde pequeñitos. Así es que en ese sentido eh, hay una gran corriente hoy que se está reubicando en el espacio-tiempo con relación a la educación. Los sistemas educativos han ido cortando lo que es la expresión musical. Y bueno, es producto de eso, del sistema material que impera en el mundo y que, bueno, y que lleva a esa presión, ¿no? Pues yo lo veo por ahí. O sea, de la manera como lo has definido, el hecho de que la música a nivel de enseñanza ya no esté presente en la formación de las almas jóvenes de los niños, Claro, es un la efecto formación integral del ser humano de tiene haber que estar perdido la presente. conexión de haber perdido la conexión con el espíritu. Entonces, de alguna manera, retomando el comentario que te había hecho al principio, si antes había sido el lenguaje Irdin que nos había dejado a los seres humanos, ahora se puede decir que somos nosotros, los seres humanos, los que nos hemos alejado del sonido y del lenguaje de la música. Oye, sí, no, Claro, por eso, mira, lo maravilloso que puede suceder, que genera en una persona el hecho de empezar a tocar un instrumento. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo intente, no para dar conciertos en los grandes escenarios, sino para cultivar tu espíritu. Hay una parte que hemos perdido y que la humanidad ha ido perdiendo. Y está reflejado en las guerras. Eh,
en las luchas tribales, qué sé yo, se ha perdido esa conexión espiritual. Y el mejor camino para llegar a ellas es la música, para autodescubrir tu otra parte, tu parte espiritual. Pienso que hay que trabajar muchísimo en las personas eh, adultas para que hagan cada día un esfuerzo más por aprender a tocar un instrumento, para el desarrollo cognitivo, qué sé yo, para tu desarrollo espiritual, integral, humano, de alguna manera. mm, Perdona que lo reitere, pero es por ahí. Es por ahí y es una aberración sacar la expresión musical de una escuela, me parece. Y siempre en esa línea, quería preguntarte tu opinión o lo que tú piensas al respecto. Se dice que el estándar de afinación ha cambiado de una frecuencia a otra por una especie de dictamen que se hizo a mediados del siglo pasado. Me parece que era de 400, te lo digo de memoria, me parece que era de 432, se pasó a 434, a 434. ¿Sabes algo al respecto? ¿Cuál es tu opinión? El estándar de afinación de la música, de los instrumentos musicales. Bueno, sí, Porque, perdona, dice se sí. decía en determinados foros que ven o enfocan las realidades de otro punto de vista, como si hubiese una manipulación de una mano negra, decía que esa distinta afinación producía un efecto diferente en las personas, que es prácticamente inapreciable, pero que es real. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Si la tienes, claro. Bueno, por ahí se dice que la música barroca, eh, de música antigua, renacentista, estaría afinada o estaría en la frecuencia 432. Y bueno, ya a mediados del siglo pasado, eh, la subieron a 440. Es 440 Hz. eh, las afinaciones de los instrumentos, y así empezaron a afinar los pianos, los instrumentos eh, metales, como saxofones, traversas, qué sé yo, todos los metales. Y, y bueno, eso también genera una alteración eh, eh, en tu esencia. Eh, Se dice que la música tocada en 432 también te ayuda a estimular la glándula pineal, así es que no hay a dónde perderse mirándolo desde el lugar, el lado espiritual. Por eso es importante hacer la música, hacerla con una conciencia siempre elevada y, y para la bendición de la vida, no para rituales y cosas por el estilo. Antiguamente la música era sagrada, los instrumentos eran, hoy en muchas culturas, los momentos musicales son de momentos de encuentro para, para la familia, para el encuentro de, qué sé yo, para las cosechas en el mundo andino, para la siembra, en fin, tenía ese fin en principio la música, más espiritual, más ritual, más para del tocar los instrumentos más para expresión natural de cada comunidad en sí. No era, hoy los instrumentos de los pueblos originarios se han banalizado muchísimo y han ido a parar a lugares que por ahí no podían haber llegado. Bueno, en la globalización, la tecnología, los sistemas
han llevado a que sea así, que todo ha ido para ese lado y se ha ido un poco perdiendo la raíz en sí. No sé si fui claro. Son Sí, tantas ideas que me vienen a la cabeza que eh, me apasionan. sí, sí, me transmites algo que es lo que intuía, porque ya te lo he dicho antes, yo no soy músico, me gusta escuchar la música, pero no entiendo de música. Pero sí que entiendo por lo que has dicho que evidentemente ese cambio de afinación en los instrumentos produce evidentemente un efecto y que quizás la frecuencia más sutil, la de 432, nos conectaba más de una manera más espontánea y natural con estados superiores de conciencia y de alma. Sí, sí. Sí, sí, míralo por ahí. Sí, sí. Bueno, David, yo he hecho todas las preguntas que quería hacerte. Yo había hablado contigo compartiendo mesa y mantel de muchos aspectos. Este quería centrarlo evidentemente en el mundo de la música porque te he entrevisto en tanto que músico. Pero ya Bien. ahora, si ves que hay alguna pregunta que te hubiese gustado que te hubiese hecho y que no he hecho, si hay alguna cosa que quisieras decir y que no se ha abierto el espacio para poderlo hacer, a modo de despedida y de cierre de este encuentro, pues te ofrezco la posibilidad de que digas todo lo que quieras, lo que pienses, lo que sientes o lo que te gustaría transmitir. Y ya te anticipo que en la edición de este vídeo pondré en determinados momentos, al principio, en medio y al final, alguna de las grabaciones de música que tengo de ti. Perfecto. Bueno, a ver, ¿cómo empezarlo? Te quería comentar algo. Y cuando yo empecé a hacer los instrumentos, a fabricarlos, a experimentar y todo lo demás, eh, primero quería fabricar instrumentos. Un día aprendí a ejecutarlos mucho mejor, qué sé yo, ¿no? Siendo muy jovencito y dije, ¿por qué no un día hacer un concierto? ¿Por qué no? ¿Por qué negarme la posibilidad si lo puedo hacer de llegar y crear un concierto donde yo toque todos los instrumentos fabricados por mí? Un poco también, un poco para alimentar mi ego, ¿no? Y después pasé por esa etapa, lo hice y un día dije, ¿por qué no hacer un concierto con mis instrumentos, con mi música, con la música también creada por mí, ¿no? Lo hice, tú tienes algunos videos de eso, ya lo viste, y lo pude llevar a una sala muy importante de Montevideo, de Uruguay, y en varios lugares, ¿no? Y salir con eso, y dije, bueno, aquí estoy, este es mi piso, de aquí para arriba, de aquí en más no sé más te puedo contar. Era un poco eso, y decirle a la gente y al que escuche, que conecte con lo que estoy hablando y compartiendo contigo ahora, que hay que plantearse los desafíos, los sueños, que no se queden en una ilusión, sino que bajarlos a tierra y llevarlos a la realidad y a materializarlos para, para que tu misión para la cual fuiste elegido, en este caso la mía, que siento que fue por ahí, porque todo se me dio en forma prácticamente natural, llegar a esto, ¿no? A poder llegar hoy y además, mira, tengo el honor de que tú me puedas hacer una entrevista y hablar de mis cosas, de mi música, y no hablar de la música de nadie, sino esencialmente de lo mío y de mi historia, de mi encuentro de mi desarrollo en la vida con todos estos materiales naturales y llegar a que un trozo de madera se convierta en un instrumento y un pedazo de caña de un cañaveral uno lo elija y se transforme en un instrumento, ya eso es un regalo. Pues muy bien, David.
Fue un regalo conocerte, es un regalo tu amistad y para mí ha sido un regalo este momento, este compartir contigo y hablar de eso que tanto nos gusta a los dos, como es la música. A ti que tienes la facultad de hacerla y a mí que tengo el regalo de poderla escuchar. Bueno, muchas gracias por este ratito y estamos a las órdenes. Cuando quieras seguir compartir un poco más, algunas cosas más, nos preparamos y nos juntamos a través de este medio por ahora. Pondré los canales de YouTube o de las redes sociales donde te pueden localizar para que vean tu recorrido, escuchen tu música y puedan acceder a ti sin todo. David, muchísimas gracias. Que vaya bien todos los temas personales, que sigas haciendo música y gracias por existir, por ser y por existir de la manera como lo haces. Pero muchísimas gracias, muchas bendiciones para ti y para la familia y bueno, y saludos a toda la audiencia, que esto ha sido un regalo mágico para mi vida. Bendiciones. Claro. Chao, hasta pronto. Chao. Chao. Un abrazo enorme. Cariño de Dani también. Chao, sí, chao. Dale a Dani. Ajá. Bueno, pues espero que te haya gustado. A mí me ha encantado, vamos. Sí, a mí también. Te la pasaré y si la quieres... Todo te lo digo ahora, todo fluyó desde el corazón. Sí, se nota. Y ahí está la magia. Contigo siempre. Desde el momento que os conocí, fue un regalo. Y además es que te lo digo, ¿eh? O sea, yo cuando me dijeron que eras un músico profesional y que me gusta la música, y digo, pero qué bien, joder, qué bien. Muy bien. Maravilloso. Bueno, genial. David, seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo y hasta pronto. Seguimos en contacto. Vale. Chao, que vaya muy bien. Chao. Gracias. Igual. Bendiciones. Chao.